Nada, no escucharon nadita, no prestaron mínima. Y eso tiene alguna importancia para nosotros, para los ingenieros civiles. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, queridísimos amigos? Camargo. ¿Dónde está Camargo, queridos amigos? ¿En qué departamento? Tarija, ¿cuál es, querido amigo? Potosí, sí. Si uno de ellos es Potosí, el otro, Chuquisaca. Chuquisaca, ¿no? ¿Está esa localidad en Chuquisaca o en Tarija? Es lo que quiero que me aseguren ahora ustedes, queridos amigos. El amigo que señalaba Tarija, a ver, verifiquen ustedes si está entre Chuquisaca y Tarija, por favor. ¿Cuál está? ¿En Chuquisaca o en Tarija? Muy bien, ahora les decía, ese acontecimiento lamentablemente tiene relación con nuestras actividades de ingenieros civiles. ¿Mm? ¿Qué opinan, amigos? ¿Sí o no? En el tema de Gracias. seguridad industrial. Sí, ¿no? Muchas gracias, amigo Rudy. Tiene relación con nuestras actividades, porque la explosión esa que estoy mencionando se realizó en el campamento del Servicio Departamental de Caminos. Y pues entiendo que los caminos es una actividad en la que tomamos parte los ingenieros civiles, queridísimos amigos. Ahora, ¿por qué habrá ocurrido eso? ¿No? ¿A qué se habrá debido lamentablemente esa explosión que según las noticias ha causado heridas? Felizmente no han habido muertos, pero sí daños materiales importantes. Creo que son 14 los damnificados, 14 personas que están heridas, pero han habido creo que 2 explosiones y sobre todo creo que la segunda ha sido más catastrófica que la primera y a un coliseo que creo que estaba vecino a este sitio del campamento del CERCAM, creo que ha provocado el colapso, ¿no?, de las instalaciones de ese coliseo, lamentablemente. Ahora, y es un campamento, como les digo, de caminos, ¿no?, que es la dependencia de la gobernación de Chuquisaca, en este caso para la localidad de Camargo, que tiene que ver con el mantenimiento de las vías y desde luego en ese campamento, pues además, como han visto ustedes, por lo que nos señala la noticia, tenían almacenado combustible y seguramente, desde luego, tenían ahí también equipo pesado, quizás materiales, oficinas, etcétera, etcétera, en ese campamento. Ahora, al tener combustible, ustedes saben que es algo que siempre hay que tener mucho cuidado porque pues es de alto riesgo. Por eso se han de fijar ustedes, y me imagino que todos ustedes tienen gas domiciliario, que en la instalación del gas domiciliario, en el lugar donde va a estar la utilización del gas, han visto ustedes que los técnicos prevén medidas, ¿no?, para que si hubiese escape del gas, no se tenga que producir un incendio, o peor, la muerte de las personas, ¿no? Entonces, para el caso de campamentos, que vamos a ver ahorita el tema de instalación de faenas, en esos casos, muchas veces necesitamos tener tanques de almacenamiento de combustible. Pero eso implica varias medidas de seguridad, varias previsiones, ¿no? Y además, preparar personal que se haga cargo de la atención en los casos de emergencia que se puedan dar y proveer, desde luego, del equipo para estas situaciones que se puedan presentar con incendios y peor con explosiones, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad, en todos los pisos de nuestra facultad, si no estoy equivocado, están instalados extintores. En nuestra carrera también, ¿no? Han debido ver ustedes. Y tenemos inclusive un mapita, un planito de nuestra
en nuestro piso, en el quinto de la carrera de Ingeniería Civil, donde ha debido observar cuál es la señalización que hay que tomar en cuenta para el caso de que se presente una emergencia como plan de fuga, ¿no? O sea, quiero decir, para lo posible escapar, ¿no? de la situación que se pueda dar de emergencia, por ejemplo, con un incendio, pero para ayudar en el tema de la contención de ese incendio está pues el extintor. ¿Y cuántos de ustedes saben utilizar el extintor, queridísimos amigos? ¿Mm? ¿Hay algunos que saben utilizar el extintor? Bueno, espero que sí, porque si se da una emergencia, pues teniendo el extintor ahí al lado, no van a ustedes nada más escaparse y no van a utilizar ese importante recurso para contener, extinguir incendios, ¿no? Pero en el caso del campamento, por eso comencé por mencionar un campamento, ¿no? Porque el tema que vamos a ver hoy es instalación de faenas y en el cual el tema central es, desde luego, la responsabilidad que tiene el contratista de hacer la instalación de campamento, ¿ya? En el marco de lo que es la instalación de faenas. Entonces, voy a cerrar un segundito nuestro Zoom. Voy a cargar el documento que les voy a mostrar, o para carreteras. Aunque, desde luego, cuando hacemos instalación de faenas, por ejemplo, para construir un edificio, para las obras los viaductos que todavía están en ejecución en nuestra ciudad, o para otras obras que tal vez han prestado atención a ustedes, se necesita instalar, proveer, edificar ambientes, sitios particulares que se van a requerir, sobre todo para apoyo del personal que va a trabajar en la obra. Y para que vean que no es un tema simple ese, lamentablemente, ¿qué le pasó a este amigo Carlos que no estuvo a tiempo? Bueno, ahora espero que haya ingresado. Bueno, espero que haya ingresado el amigo Carlos que tanto estuvo esperándolo. Muy bien. Así es, ingeniero, ya estoy en la sala. Muy bien, gracias. Ahora, la primera figurita para que vean ahí en esta diapositiva que les estoy mostrando, para que vean que prever esto para que tengamos en un campamento. Les muestro una vivienda. Ahí ven en la vivienda que está con muros, etcétera, de color amarillo. Ven dormitorios, ven bañito, ven cocina, ven el ambiente de estar y claro, es tal vez lo mínimo que podríamos tener como edificación para una pequeña familia. Y sin embargo, la parte a la que quiero que puedan ustedes un poquito enfocar es la convivencia. Cuando una familia que comienza con el papá y la mamá, en el transcurso de los años, ¿no? Va teniendo hijitos de diferente sexo, van creciendo, tienen diferentes edades, etcétera, etcétera. En ese transcurso de la convivencia se evidencian muchas cosas, ¿no? Sobre todo de las relaciones humanas, lo que a veces pueden hacerlo de difícil, sobre todo por los caracteres, las edades, los gustos, etcétera, etcétera, que cada uno puede tener. Y no es fácil, lamentablemente, y eso puede comenzar inclusive con una familia, en muchos casos es muy difícil. Lo posible es armonizar, ¿no? Que todos en la familia podamos, pues, en nuestra vivienda, nuestras horas que tenemos que compartir las podemos llevar bien. Bueno, pero como les insisto, estos problemas que se presentan en las familias en el tema de la convivencia no son fáciles de manejar y los papás son los que tienen que estar lidiando sobre todo con los hijos, ¿no? Para que puedan cada uno en lo posible poder desempeñar su vida con los demás de manera que no se causen rencillas, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un tema bastante complejo y eso lo he podido vivir en mi familia, me imagino que muchos de ustedes también. Y ahora imagínense que
en una vivienda, así como la que están viendo ustedes, está con los muritos amarillos. Ustedes viven, supónganse, con su papá, su mamá, y solamente ustedes, a ver, imagínense, están ustedes, pero los papás deciden adoptar otros hijos más para que vengan a la familia, que tal vez vienen pues de situaciones muy distintas a las que el hijo de la familia ha estado creciendo. Puede ser de un sitio totalmente distinto, por ejemplo, por decir que adopte para traerlo a La Paz a un niño de Pando, supónganse. En Pando, las condiciones en las que él ha vivido han sido muy distintas a las que se tiene aquí en La Paz. Entonces, si los tienen en el mismo dormitorio, supónganse a los dos hijos, uno del matrimonio y uno adoptado, empiezan a surgir tal vez diferencias, ¿no? En diferentes motivos, uno puede ser por la edad, por los gustos, qué sé yo, y que pueden hacer difícil eso para lo que los papás tratan de llevar adelante en la vida familiar, ¿no? Es un tema bastante complejito, pero les muestro eso como una introducción a nuestro tema de los campamentos, y después ven una viviendita en el campo. ¿Estamos ahí? ¿Ven esa diapositiva, queridos amigos? Amigos, diapositiva en la que se ve una vivienda rural. Sí. ¿No? Vean, gracias. Ahora, fíjense en la vivienda rural, lo que normalmente en esas condiciones difíciles, a veces que se tienen que vivir. El temita que aquí se está tratando de mostrar es la provisión de lo que necesitamos, pues, ¿no? Para la vivienda, por un lado, pero también para los servicios sanitarios que, pues, es obvio, ¿no? Que los seres humanos en general necesitamos. Y vean en este caso cómo se ha tenido o cómo se recomienda, ¿no? Tener que hacer eso para subsanar las limitaciones que se tienen, sobre todo en áreas rurales, pero para que haya un mínimo de higiene, ¿no? Y desde luego, como ahí ven, está incorporado un biodigestor, ¿no? Eso es algo que han de ver ustedes en ingeniería sanitaria, y por eso no les comento más, pero vean, a veces las situaciones difíciles que se pueden tener en el tema de la vivienda y por otro lado en la importante previsión de contar con instalaciones sanitarias para los problemas o los asuntos digestivos que tenemos que efectuar los seres humanos, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, veamos la siguiente diapositivita. Ay, Dios mío, se me ha superpuesto aquí esta diapositivita, les pido disculpas, pero ahí la primera que les ven una variedad de personas. ¿Ven esa diapositivita, por favor? ¿No? Esta diapositivita la he sacado de un documento que ha publicado, creo que el INE, sobre la población de Bolivia, y lo que nos muestra, es para eso que les muestro esta fotografía, es la gran variedad, ¿no? De personas que habitamos este territorio, por las diferentes zonas, hasta tenemos diferente tipo de piel, diferentes costumbres, ¿no? A veces muy distintas entre lo que puede ser para, por ejemplo, una etnia indígena del oriente con lo que puede ser una etnia indígena de aquí del altiplano, ¿no? Pero esa variedad así de personas que estamos observando acá es las que con gran frecuencia encontramos cuando tenemos que compartir actividades en un trabajo, por ejemplo, en la construcción de una carretera, y ahí cada uno pues tal vez va a tener su especialidad, pero donde nos vamos a ver a veces, o generalmente, ¿no? Juntos es en el campamento, ¿no? Y ahí sí comienzan los temitas críticos que hay que tomar en cuenta para la vida de los que utilizamos esa instalación, ese temita. Y aquí justo me aparece otra vez la diapositivita esta que no sé por qué se les repitió, pero no sé si es de los habitantes, ¿no? Les ruego suprimirla esa y vean, ahí aparece el número 312 y este es un número del manual de especificaciones técnicas y administrativas de la ABC, del manual de carreteras de la ABC para especificaciones técnicas. Y en ese, ¿se acuerdan? En la anterior clase les mostré de ese manual lo que saqué
de las tareas o trabajos iniciales que se hacen en un proceso de construcción. Y de ese mismo documento he sacado ¿no? El 312, consideraciones ambientales generales. Y por favor, ahora de eso he sacado estas dos partecitas nada más para que vean que ya ahí en el documento se preocupan. Uno es el 312.1, que señala que de la conservación del medio ambiente, ¿no? Permítame que voy a conectar mi batería. Cumplirá todas las especificaciones y recomendaciones incluidas en el estudio de evaluación de impacto ambiental presentado a la entidad competente para la obtención de la declaración de impacto ambiental, que es la licencia ambiental, así como las recomendaciones de la autoridad ambiental al otorgar la misma, al otorgar la licencia ambiental, quiere decir. Ahora, en 312.2, observen lo que indica, por favor. Emplazamiento de campamentos, plantas de procesamiento de materiales, depósitos y casillas para vivienda. La ubicación de los campamentos del contratista será coordinada con la supervisión de manera que los mismos no se encuentren en las áreas sensibles identificadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental. El contratista tomará en cuenta las recomendaciones del estudio de evaluación de impacto ambiental referentes a la implementación del sistema de agua potable, saneamiento básico, disposición de desechos sólidos y señalización en los campamentos. De la misma manera se deberán respetar las distancias mínimas indicadas entre las diferentes áreas dentro de los campamentos. Como vamos a ver, pues van dentro de un campamento muchas cosas que hay que considerar, que dónde las vamos a instalar, dónde las vamos a construir, etcétera, para que todo pueda funcionar de la mejor manera. Pero, como dice acá, tenemos que tomar muy en cuenta los sistemas de agua potable, el saneamiento básico y la disposición de desechos sólidos, así como la señalización en los campamentos. Sigamos con este textito, por favor, del documento de la ABC. El contratista observará especialmente las recomendaciones referentes al manejo de desechos líquidos y sólidos y almacenamiento de combustibles y lubricantes. Fíjense que está mencionado ese tema que acabamos de comentar al comenzar nuestra clase, que es a veces un tema muy importante porque, como vamos a ver ahorita en los campamentos que se han tenido que construir, a veces los sitios de campamento son lejanos de los poblados principales y por lo tanto para las actividades que van a requerir con equipos, maquinarias, vehículos, etcétera, en el campamento tienen que haber tanques de combustible. Entonces hay que tomar en cuenta, como ven, está mencionado para lo que puede hacerse en un campamento. Al abandonar los campamentos ahora u otras instalaciones, el contratista restituirá las condiciones originales del terreno antes de la instalación de los mismos. Para el control de cumplimiento de este aspecto, el contratista presentará al supervisor fotografías de la zona de emplazamiento del campamento antes de su instalación. Todas las instalaciones fijas o desarmables que no tengan un uso determinado a la finalización de las obras deberán ser desmanteladas. O sea, fíjense, ya está adelantando con estas recomendaciones. Uno, de lo que se tiene que tomar en cuenta en la etapa de preparación del campamento, de todas las instalaciones, etcétera, para su funcionamiento y aprovechamiento, pero también nos está indicando que hay que ya pensar para cuando acaben las obras y tengamos que cesar los campamentos y, desde luego, como nos indica y acaban de leer y escuchar de lo que leí del párrafo, es que en lo posible se espera que se restituya, ¿no?, a la situación que estaba antes de la instalación del campamento y se retire en lo posible todo, salvo que haya un acuerdo para que se aprovechen de acuerdo a lo que se diga, y eso puede ser de interés, por ejemplo, del dueño que puede alquilar el terreno para hacer el campamento, pero él puede pedir, si le interesa, que algunas de las instalaciones se las dejen para que ellos las puedan aprovechar, etcétera. Eso ya depende de los acuerdos que lleguen entre el contratista y los dueños de los
terrenos, etcétera, que puedan alquilar para campamentos. Ahora, debajito de eso, ven por favor la tapa de lo que es el manual ambiental para carreteras de la ABC. ¿Estamos ahí, queridos amigos? Manual, me imagino que en el número de todos, conjuntamente con los otros manuales que les han debido facilitar en carreteras, ¿no? Cuando han hecho con sus docentes de carreteras 1, carreteras 2, sus JTPs, etcétera, han debido ver este manual, que es el manual ambiental para carreteras, que a su vez lo hizo preparar la ABC y lo utiliza, pues, ¿no? En los proyectos, y pide a todos los que hagan estudios de evaluación de impacto ambiental y tengan que considerar medidas que se deben tomar en cuenta para aplicar los procesos de construcción de los campamentos y en su operación, entonces tienen necesariamente que ver lo que en este manual se dice al respecto. Entonces, de este manual, ahora, fíjense, por favor, en la siguiente página, para que ustedes puedan ver, he sacado este cuadrito, ¿no? En el que en la parte superior ustedes pueden leer del cuadrito del que se ha sacado del manual, el numeral 3.2 dice construcción de campamentos. Y la forma en la que lo han preparado, fíjense por favor, es de la manera que desde luego el que va a tener que ocuparse de esto es el especialista ambiental, ¿no? Porque el director de obra lo que va a hacer al tener un contrato de obra para trabajar en todo un proceso de construcción, como parte de los documentos que le tienen que entregar, además del diseño de toda la carretera, por ejemplo, para una obra vial, le tiene que entregar el documento que es el estudio de evaluación de impacto ambiental, en el que están todas las medidas y que hay que hacer de acuerdo a lo que se avance en la construcción para poder mitigar, controlar, atenuar o evitar los daños ambientales que pueden ser para algunos sitios muy críticos, ¿no? Muy importantes. Entonces, como vemos acá, en el que ha preparado, ¿no? Estos cuadritos, se tiene en el manual ambiental de carreteras, fíjese, en 3.2.1 que indica impactos socioambientales. Eso quiere decir impactos para la gente, por eso menciona el tema socio, ¿no? Social, y la parte ambiental. Ahora, en la parte ambiental, y fíjense que aquí no dice nada de ecológico, ¿no? Es un error eso que utilicen ese temita en muchas situaciones, autoridades, etcétera, ¿no? Que protección de la ecología, que cuidemos la ecología, no, nada que ver. El tema que hay que ver es la parte ambiental. Y en el tema ambiental, como aquí observamos eso justamente, fíjense por favor, además de la columnita que dice ahí físico biótico, en la columnita, fíjense la parte que es importante ahora, el factor ambiental. Ustedes vean que se menciona el agua, perdón, el aire, el suelos, agua y paisaje, ¿no? Y más abajito, como ustedes pueden ver en este cuadrito, que lo voy a desplazar un poquito, está también en la parte de los físico-bióticos, la flora, la fauna y las relaciones ecológicas. Ahí se entra la palabrita ecológicas y ahorita vamos a comentar por qué. Pero lo último que aparece aquí, que es también algo que no hay que dejar de lado, hay que siempre preocuparnos, es la parte sociocultural, ¿no? O sea, ya es la relación con la gente, ¿no? La población en los sitios que vamos a pasar con nuestras obras viales. Y por favor vean, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que puedan tener una idea de esto, porque no sé si al respecto de este tema, por ejemplo, les han mencionado en carreteras, ¿no? No sé, queridos amigos, ¿cómo fue? ¿Mencionaron ese tema de los asuntos ambientales relacionados con carreteras? ¿Les mencionaron en carreteras? Cuando yo pasé, no así como lo está mostrando, digamos, a tanta profundidad. Ah, ya, amigos. Pero bueno, gracias. Más al diseño, tenemos que ir de carreteras, más a la parte de todo, más relacionado a la ingeniería civil que al ambiental. Ya, está bien, muchas gracias.
De todas maneras, les hago el pedido de que no se olviden, ¿no?, que tienen estos manuales, además de los otros manuales que tienen de diseño geométrico, de hidrología y drenaje, de suelos y materiales, de planos, varios manuales. Entonces también está este del manual ambiental, ¿no? No lo olviden, por favor. Ahora, ¿qué daños ambientales? Solamente fíjense que estamos hablando ahora de los problemas que pueden causar solo la construcción de campamentos, nada más, no está hablando de la construcción de la casetera, esta partecita. Pero cuando hablamos del tema aire, ahora vean la columnita de impactos ambientales. Nos indica aumento de los niveles de emisión por polvo, luego incremento de niveles sonoros, eso quiere decir por el ruido, ¿no? Y al ladito van a leer las causas, ¿no? Ahí está la columnita de causas con mayores explicaciones, pero que les doy ahí para que si ustedes ojalá tengan tiempito y lo puedan leer, para no demorar más en esto. Pasamos a la siguiente página, por favor. Ahora en la siguiente página, fíjense, ahora está el numeral 33, operación de campamentos. O sea, cuando ahora el campamento ya se ha construido y va a empezar a funcionar, va a funcionar. Y ahí volvemos a lo que indica la columnita de medio físico abiótico. Y lo primerito que encontramos a veces en el factor ambiental es el aire. Ahora, ¿cuáles van a ser los impactos ambientales? Por el funcionamiento de los campamentos se va a tener incremento de niveles sonoros, o sea, el ruido. Claro, ya vamos a tener maquinaria, todo que va a estar funcionando, trabajando muchas veces inclusive de noche, ¿no? Y al ladito leen ustedes la causa. Entonces, ¿qué nos indica la causa? La presencia de un numeroso contingente de trabajadores desarrollando actividades en el campamento incrementan los niveles de ruido generados, ¿no? Entonces, claro, en el campamento tenemos pues montonazo ya de gente, todo, pero tenemos también equipos en funcionamiento ahí, ¿no? Puede haber un grupo generador de electricidad para la iluminación de los campamentos, luego puede haber también los talleres de mantenimiento del equipo pesado, los vehículos, ¿no? Toda esa suma de actividades que tenemos ya en el campamento, entonces nos provocan, y aquí lo que nos destaca, ruido, ¿no? Como tema muy importante. Y fíjense, por favor, pasemos así rápidamente en estos datitos que estamos viendo ahora para el factor ambiental, suelo. Veamos, por favor, el tema que indica ahí de contaminación de suelos. Y observen que es un parrafito grande ahí en lo que indica la causa. Señal, la gestión inadecuada de los residuos domésticos causa la contaminación de suelos. Asimismo, los residuos industriales, lodos del sistema de tratamiento de aguas sanitarias, ¿no?, y otros constituyen potenciales contaminantes. Al igual que residuos líquidos, tales como efluentes domésticos, de aguas grises y aguas negras, de los baños, aguas pluviales, efluentes de lavado de equipos, vehículos, pisos, etcétera, y aceites usados, lubricantes de equipos y vehículos automotores generados por recambio, ¿no? Los cambios que se hacen necesariamente en el proceso de mantenimiento de maquinaria, vehículos, etcétera. Todo esto, fíjense, puede causar problemas de contaminación al suelo, solo en el tema del campamento. Ayer, creo, si no me equivoco, en las noticias informaron que el botadero de Trinidad de la basura ya hace 10 años que habían hecho un estudio y habían indicado que debía cesarse, ¿no? Porque ya seguro el sitio que se había elegido para botadero, no para relleno, ¿no? Para botadero, ya estaba pues creando muchos problemas de contaminación, etcétera. Ustedes ya se imaginan cómo en la zona de plana, ¿no? Con muy poca pendiente en la parte donde está Trinidad. Entonces, el botadero dijeron que debía cesar. Hace 10 años que efectuaron un estudio y entonces se pusieron a buscar otro sitio. Pero miren, según el locutor, el informante, ¿no? Dice, han pasado 10 años y no se ha podido encontrar otro sitio, pero se ha seguido descargando la basura, imagínense, ya en 10 años, en el mismo lugar del botadero. Y entonces la contaminación, según lo que dijo el periodista, es tremenda, ¿no? Para todo
el sitio por los lixiviados, etcétera, ya se pueden imaginar ustedes, y la presencia, pues, de animalitos y todos que, claro, tratan de aprovechar esos residuos, todo, inclusive la fauna de todos los alrededores, la fauna silvestre, van pues ahí, ¿no? Bueno, entonces vean que es un problema muy importante, y esto que estamos hablando es solo del campamento, que hay que tomar muy en cuenta y no descuidarnos, dar atención a todos estos temas. Por eso les estoy mostrando aquí lo que nos indica este manual de la ABC, nos dice, ¿no? Cuáles van a ser los impactos, tomen muy en cuenta para la etapa de construcción y la etapa de funcionamiento de los campamentos. ¿Ah? Muy bien, ahora, a continuación, he sacado de los argentinos. Esta muchachada, que también tiene sus obras de caseteras, desde luego, fíjense, esto han publicado ellos en internet. Instalación de faenas y campamentos para obras de caseteras. Entonces, si por favor ustedes se dan tiempito para prestar atención a lo que indica acá, consideran varios temas que complementan lo que acabamos de ver del ABC, del manual, porque en el manual, después de darnos estas indicaciones que acabamos de ver en esos dos cuadritos, pues están una gran cantidad ya de las medidas que hay que hacer en el tema ambiental para todo el proceso de construcción de una casetera y evitar los problemas ambientales. De manera sintética, aquí los argentinos, en este documentito que se los estoy proporcionando, indica, por ejemplo, dice, para una adecuada localización ambiental de las instalaciones se deberá, y nos indica qué es recomendable tomar en cuenta para la ubicación de los campamentos. Después indica, previo a la instalación, será obligatorio presentar a la inspección fiscal los siguientes documentos. Bueno, eso es dentro de la metodología argentina. Después, estoy leyendo solo los titulitos importantes de esta primera página de las dos páginas que han proporcionado los argentinos. Después dice, durante el funcionamiento de las instalaciones se deberán cumplir las siguientes exigencias, ¿no? Entonces vean que los argentinos, desde luego, para el tema de construcción de caseteras nos indican así de manera sintética estas cosas interesantes y les sugiero que por favor presten atención a este documentito. Pasamos a la siguiente página y seguimos con el tema de instalación de faenas y campamentos. Vean las fotitos que han incluido estos muchachos de la Argentina. Y pasamos ahí al titulito importante que dice acá, al término de las actividades se deberán cumplir las siguientes condiciones de abandono. Entonces está indicando como recomendaciones que piensan son las más importantes, ¿qué debemos hacer cuando acaben las obras de construcción de nuestra vía y tenemos que cerrar los campamentos? Entonces, ¿qué efectuamos para el proceso de abandono cuando todo haya concluido? Entonces, vean por favor que es muy importante todo esto y eso, claro, más se evidencia cuando es la construcción de una vía, ¿no? Es una tarea sumamente pesada con muchas actividades que hay que efectuar, etcétera. Pero les recomiendo, ¿no?, a ustedes prestar atención a este manual ambiental cuando, por ejemplo, hagan ustedes obras chiquitas, ¿no?, en las que tal vez la parte ambiental va a estar muy postergada o a un nivel secundario que no le van a dar importancia, pero ustedes leyendo este manual ambiental van a ver las medidas que se recomiendan para el movimiento de tierras, para las diferentes actividades, ¿no?, que tenemos que hacer en la construcción y qué es lo que, según lo que dice esta muchachada de la ABC, entonces debemos efectuar, ¿no?, para mitigar el problema ambiental. Hasta aquí ¿están siguiéndome, queridos amigos? Retirar, digamos, la construcción de caseteras en la doble vía. Alguna vez habíamos visitado la doble vía, pero hasta las últimas fechas creo que seguía el campamento donde han fabricado la capa de rodadura, ¿no?, el asfalto. ¿En qué doble vía, perdón? De La Paz a Oruro. Ah, ya. Uy, sí. Han tenido, como ha sido dividida esa obra en 3 tramos,
en cada tramo había un campamento principal, ¿no? Entonces, de lo que sé, no todos evidentemente han cumplido eso bien, lamentablemente, y eso, claro, es a veces por descuido del supervisor, que no controla bien eso, y pues, desde luego, por el control que a su vez debe hacer el fiscal, ¿no? Pero sí, de lo que he visto cuando fuimos con unos alumnos a visitar su planta industrial de separación de los tamaños de áridos que se necesitaban, era un desastre lo que habían dejado, ¿no? O sea, no habían efectuado un buen abandono, lamentablemente. Sí, lamentablemente no es precisamente lo que uno quisiera, ¿no? Bueno, entonces vamos a finalizar esta parte de la presentación por el Zoom, ¿no? Me acaba de advertir el Zoom, amigos, y estamos en lo que les pedía que por favor presten atención. Y aquí de manera muy resumidita, pero bien interesante, lo han presentado los argentinos en estas 2 páginas que les señalo para instalación de faenas y lo que tiene que ver con campamentos de su institución vial, ¿no? De la Argentina. Muy bien, pasamos esta presentación de ellos y les ruego ahora vean que he sacado de la convocatoria que hizo la ABC para la construcción de la carretera Ruzernabaque-Ziberalta, y que, como sabemos, y ya varias veces he indicado eso, se ha adjudicado una empresa chinita. En realidad no hubo una convocatoria, son falsedades que se publicaron. Directamente les dieron a estos chinitos que están a cargo de esta construcción. Ahora, para la construcción, fíjense, ¿no? Lo que era, por lo menos como recomendable, que se hagan estos tramos, ¿no? Los tramos iniciales, que eran 4, se subdividieron más todavía para facilitar la construcción. Entonces, por ejemplo, el primer tramo, de lo que ven ahí, la ubicación de esta carretera en lo que es nuestro mapita de Bolivia, ahí están viendo que toda esta carretera está en el departamento del Beni, ¿no? O sea, va casi de sur a norte. Entonces, comienza en Ruzernabaque y el primer tramo va hasta Reyes. Y eso no es un tramo largo, como ven, es 23.7 kilómetros nada más. El siguiente va de Reyes a Santa Rosa, es de 72 kilómetros ese tramo, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a Ziberalta, y con una longitud total que vemos de 505.7, creo que dice. Bueno, lo que siempre he sabido que es que esta vía tiene 508 kilómetros de carreteras. Bueno, ahora, en base a que se ha tenido que subdividir de esta manera para facilitar la construcción de esta carretera, entonces los chinitos, los famosos chinitos que están a cargo de esto, han tenido que hacer casi como un campamento principal en cada tramo. Pero desde luego, por necesidades de la obra, se hacen campamentitos provisionales, a veces cuando tenemos que construir un puente o cuando se tiene que construir tal vez alguna obra importante como tal vez un muro de contención o un túnel, etcétera. En esos sitios, cuando la situación así lo requiere, pues se hacen campamentitos específicos para apoyar la construcción de esas obras, ¿no? Pero en general, como vamos a ver, entonces, y para este caso de esta carretera, los chinitos entonces en cada tramito han tratado de hacer su campamento. Les muestro el primer campamento y para ello, por favor, fíjense la carretera, y les muestro, esa es la primera diapositivita que pongo ahí para ustedes, ¿no? ¿Ven? La fotito de esa, la primera vista que están observando, ahí ven la vía, ¿no? Lo que es el trazo de la vía que se está trabajando por estos chinitos. Y observen, por favor, ahora cómo está la situación de los terrenos colindantes con la vía. Varios, como observan ustedes, han sido ya retirada la capa vegetal, se ha retirado el bosques que seguramente se tenía, etcétera, y ya se están seguramente aprovechando con otros propósitos esos terrenos. Pero el que ven ustedes, ese es como una franjita larga, ¿no? Que ven con un color diferente a la de los demás, es el área del campamento de los chinitos cercana a Ruzernabaque. Entonces, mirando ahora más de cerca ese sitio, fíjense por favor, ahí pueden tener ustedes una ideita de que en la parte superior, diremos así, la más cercana a la carretera que está en construcción, vean, hay una vía de ingreso desde la carretera hacia el campamento, ¿no? Esa es la que ven
ahí más claramente. Ingresando al campamento, vean, en el ingreso desde la carretera hacia el cuerpo, hacia el terreno, hacia el área del campamento, ingresando a la parte, bueno, les digo que tal vez en la forma en la que estoy sentado yo, a mi izquierda, a la izquierda de lo que ven en la fotografía, ahí ven unas edificaciones, ¿no? Esas son las que realmente en estos casos han debido prever los chinitos para que sean oficinas, para que ahí tengan talleres de mantenimiento, para que estén los comedores, los dormitorios, etcétera, etcétera. Por eso tienen una disposición distinta a lo que ven ustedes a la derecha. Y a la derecha pueden observar, tal vez no sé si tuvieron oportunidad ustedes de visitar así un campamento, en este caso, esa parte le han dedicado como sector para instalar sus equipos que se ocupan pues de hacer la selección del tamaño que se requiere de acuerdo a las especificaciones para los agregados y las arenas, ¿no? Ahí están por eso ya acopios de ese material, como ustedes pueden observar en este campamentito. Bueno, que lo han hecho así los chinitos y están utilizando todavía esto cercano a Rurrenabaque. Muy bien, bajamos ahora de estas dos diapositivitas y fíjense, ahí he sacado una diapositivita más cercana a esa parte, tal vez así pueden apreciar mejor un poquito los equipos que están a la derecha y las instalaciones de edificaciones, etcétera, que están a la izquierda. Inclusive ahí pueden ver varias volquetas, sobre todo volquetas y además cada otros equipos, están ahí uno al lado del otro. Eso es lo que pueden tal vez advertir más fácilmente, que deben ser los equipos los chinitos están utilizando para estas obras de Rurrenabaque a Ziberalta. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí les muestro, pasando esta parte de lo que sería como la localización de la localidad de Zeyes, rumbo a Santa Rosa, que es la otra localidad importante ahí en el trazo de la vía, colindante con el trazo de la vía. La vía va así, como ven ustedes. Desde luego, seguramente que han ajustado la geometría, todo para que el desplazamiento de los vehículos esté a la velocidad de diseño. Pero lo que me interesa que vean esto, que en la zona, ¿no?, en la que tiene que recorrer esta carretera es bien difícil, ¿no?, con muchas zonas de bosque, ahí lo pueden advertir ustedes, muchas zonas con cuerpos de agua, ¿no?, con lagunitas, y que se hace pues mucho más complicado eso cuando llueve, ¿no?, en la época de lluvias. Pero bueno, así es el panorama para que tengan una idea de por dónde está yendo esta carretera. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí llegamos al campamento que está en el tramo después de ¿cómo se llama? Rurrenabaque a Reyes. Ahora estamos en el tramo de Reyes a Santa Rosa. Y ahí encontramos ahora este campamento. Fíjense, por favor, ahí advierten ustedes dónde está la vía, ¿no?, la vía que está en construcción. Pero ya ven ustedes la ubicación de este campamentito, que para que quede de todas maneras más claro para ustedes, he puesto otra diapositiva que está en la parte de abajo, y ahí pueden tener una idea de todo el campamento, ¿no? Ahí está el campamento que los chinitos están utilizando. Y claro, y vean que por favor ahora es como si esto fuesen dos campamentos. El que advertimos en la parte superior, ¿no?, donde están más edificios, fíjense, más edificios ahí con techito de color rojo, sobre todo en la parte de la derecha. Toda esa parte más otras instalaciones que tienen subiendo un poquito aproximándose hacia la vía, y al centro de las dos áreas hay como una vía, ¿no? Esa es como la separación entre unas actividades que se deben desarrollar a la derecha en este campamento con otras que se deben efectuar a la izquierda. Entonces, desde luego, ¿no?, todo en el campamento todo tiene que disponerse de manera que no sea un problema la utilización del campamento. Entonces, tienen que haber vías de circulación, tiene que haber señalización para que todo el mundo sepa muy bien dónde está ubicada tal, por ejemplo, dónde están ubicados los depósitos, dónde están ubicados los talleres de mantenimiento, dónde están las oficinas, dónde están los laboratorios,
dónde están los dormitorios, dónde están los comedores, etcétera. Todo tiene que estar bien identificado para que todo el mundo sepa y se pueda, desde luego, desplazar sin inconveniente en áreas que, como ven ustedes, son grandes, de acuerdo al tamaño de la obra, pero necesarias, ¿no? Ahora, en la parte de los edificios, pues, donde se tienen que necesariamente considerar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, imagínense, uno, tenemos que pensar en la parte del contratista, ¿no? El contratista que va a tener su personal, va a tener sus equipos, etcétera, para llevar adelante la construcción de la obra. Dentro del personal hay que ver quiénes son los ingenieros principales, quiénes son los ingenieros junior, o sea, ustedes. Luego, quiénes son los capataces y el personal ya de apoyo. Entonces, los dormitorios se van a separar en función a esa importancia, ¿no? El director de obra y los ingenieros principales van a tener cada uno de ellos su dormitorio con todas las facilidades, ¿no? Su baño privado, van a tener su pequeño escritorio, van a tener sus roperitos, su cama particular, su equipo de ventilación, etcétera, ¿no? Para cada ingeniero principal, o sea, los ingenieros senior como yo. Para ustedes, los ingenieros junior, generalmente van a ser dormitorios compartidos, ¿no? 3 ingenieros por habitación, etcétera. Y para los capataces y también los técnicos principales, como el topógrafo, los laboratoristas, todo, a su vez se van a prever dormitorios para ellos. Y el resto de la muchachada generalmente tiene los dormitorios tipo camarote, ¿no? Entonces, y más aún, hay que tomar en cuenta si van a haber personas de sexo femenino y sexo masculino, ¿no? Para que haya previsiones de dormitorios y baños separándolos adecuadamente. Y de la misma manera hay que pensar para los de la supervisión, ¿no? La muchachada de la supervisión también va a tener sus requerimientos, ¿no? De ambientes para el ingeniero jefe de la supervisión, para los ingenieros especialistas de la supervisión, para los ingenieros de apoyo, sus topógrafos, laboratoristas que les van a ayudar en su trabajo. Y desde luego tiene que haber un dormitorio, que normalmente se prevé eso para las eventuales visitas que pueda efectuar el fiscal, ¿no? Tiene que estar listo para que él utilice eso cuando lo requiera. Entonces, imagínense en el tema ese solamente de dormitorios, los detalles que hay que pensar, ¿no? Para que toda esa parte pueda funcionar bien. A su vez, la parte de los comedores, ¿no? Hay que necesariamente tomar en cuenta que la supervisión va a tener sus necesidades particulares. Ellos generalmente prefieren almorzar todos separados de los de la construcción, de la constructora, pero hay que hacer, ¿no? Todo eso. Y desde luego el director de obra va a ir pensando en todas las facilidades que se tienen que proveer para que se tengan todo eso listo de acuerdo al cronograma de actividades, ¿no? Porque de inicio no va a necesitar pues a toda la gente, ni a todos los equipos. Por eso se acordarán ustedes que ahí en el requerimiento del documento base de contratación está un cronograma de asignación de los equipos, ¿no? Para que se sepa cuándo van a estar esos equipos, pero a su vez el director de obra tiene que saber si por decirles, la etapa de movimiento de tierra, qué personal va a necesitar para que se tengan sus dormitorios, todo, las facilidades de alimentación, etcétera, etcétera, de la manera adecuada, ¿no? Para que no hayan problemas. Para los que van a trabajar en los talleres de mantenimiento, entonces hay que tomar en cuenta muchos aspectos particulares de ellos y a su vez anticiparnos a que no causen problemas por derrames de combustible, por derrames del aceite inutilizado, por la chatarra, etcétera, etcétera, para que todo pueda pues oportunamente disponerse y pueda a su vez evitarse problemas de contaminación. Desde luego, ¿no? Lo que olvidé mencionarse en la parte del funcionamiento de los dormitorios y los comedores, las cocinas, todo eso, hay que ya anticiparnos en la instalación de todo el campamento, cómo va a ser el recojo de las aguas residuales
qué tipo de tratamiento le vamos a dar, pues sí, es que, y eso es obligatorio en los sitios aislados donde se hace instalación de campamentos para evitar la contaminación. Entonces, hay que, aunque sabemos que eso es un costo, pues tiene que ser parte de lo que va a tener que gastar el contratista para hacer todo eso en su campamento, ¿no? Y todo pueda funcionar adecuadamente y no se tengan problemas en absoluto. De esta parte ahora, de este campamento que ven con muchas cositas más ahí, sobre todo en la parte de lo que sería un lado comparativamente con el otro, en este parecería que el de la izquierda, o sea, el de abajo, digamos así, en la diapositiva, están ahí acumulados materiales, ¿no? De lo que vemos ahí. Vemos unas, bueno, cantidades que se aprecian, por ejemplo, de los áridos, ¿no? Ahí parece que están esos materiales acumulados. Pero pasemos a la siguiente diapositiva, que es la última de la que les presento acá, en la que es solamente separado ahora la parte donde están los edificios, como ustedes observan, que son ahí varios edificios. Claro, no hay posibilidad de acceder a saber la separación para, por decirse, el edificio 1, para qué sirve, el edificio 2, para qué no, ¿no? Pero sabemos que en esas partes tienen que estar, sobre todo esos con techito, como ven, un poquito aislados, ¿no? De lo que tiene adyacente otro sector para otras actividades del campamento. Pero en esta parte es donde van a, obviamente, estar seguramente mucho de su tiempo los ingenieros que van a participar en la construcción, pero no solamente en la oficina. Esa muchacha, en gran parte de su tiempo, además de, obviamente, tener que hacer sus actividades en el campamento de acuerdo a lo que se quiera, pues su tarea de gran importancia va a ser en la obra misma, ¿no? En el proceso de construcción, donde hay en este sitio, por ejemplo, que tenemos acá del departamento del Beni, pues es una zona con temperaturas altas, ¿no? No el climita agradable que tenemos acá, ¿no? Una temperatura que es de entre 15 a 20 grados centígrados, ¿no? Bien, ¿no? Tranquilos, no hay problemas de insolación, de mucho calor para la deshidratación, no, eso no tenemos ahorita acá, pero en esta zona del Beni sí, ¿no? Es un sitio bastante difícil para trabajar y eso se complica muchísimo más en la época de lluvias, ¿no? Que ya, como sabemos, pues ya estamos acabando el invierno, ya vamos a echar a la primavera, ya la situación del clima se va a ir modificando y en mayor dimensión aquí, ¿no? En el sitio en el Beni para las obras que están realizando los chinitos. Y entonces, para que tengan una idea, ¿no? De lo que se tiene que, o lo que se hace en carreteras, por eso les he mostrado estos campamentos que están todavía utilizando los chinitos en el caso de la carretera Surinavaque-Riberalta. Ahora, en las otras obras, como les decía, tenemos que preocuparnos, pues, desde luego, de dar facilidades a nuestros trabajadores para que todo pueda marchar bien, ¿no? Y darles, pues, un sector donde se tengan lo mínimo necesario, como un pequeño campamento, inclusive en la construcción de edificios, ¿no? Que es donde más carestía se observa de estas importantísimas previsiones, y más aún cuando intervienen mujeres y también, desde luego, participan hombres. En los dos edificios que han construido al lado de mi casa, dos gigantes edificios, han hecho uno en la parte de la derecha y el otro detrás del edificio de mi casa, donde he podido ver, ¿no? Lo que trabajaban ahí hombres y mujeres, y en el edificio más grande había un bañito, uno solito, ¿no? Que era, de verdad, uno se lo veía ahí de lejitos y era, pues, en condiciones lamentables. Y eso utilizaban hombres y mujeres en la obra esa, que era un edificio grande que ya está construido aquí en la parte posterior de mi casa. En el lado de la derecha de mi casa, de la misma manera, había un solo bañito. Y las chicas y los muchachos tenían que utilizar el mismo baño. Bueno, eso, por si acasito, queridos amigos, no debe ser así. Cuando veamos más adelante el reglamento de la ley 545, exclusivamente hecha para la construcción
de las obras que realizamos los ingenieros civiles, van a ver que indica ahí una separación de hombres y mujeres. Así ya trata. Los trabajadores ya no dice trabajadores en general, sino ya dice trabajadores hombres, trabajadores mujeres, para que sepamos que pues las damas necesitan de previsiones para que ellas tengan todas las facilidades y los hombres también, ¿no? Pero de manera separada. Nada de estar compartiendo, como les decía, un mismo bañito. Eso pues nada que ver, ¿no? En las obras, como en este caso de la carretera Osurnavaque-Riberalta, donde sí, felizmente, se insiste en que se cumpla eso. Y en todas las obras que he participado de construcción de carreteras, siempre nos preocupábamos, siempre, ¿no? De que hombres y mujeres tengan sus propias facilidades, tengan lo que cada uno, de acuerdo a su sexo, requiere y puedan hacer su trabajo, desde luego, sin saber que van a tener, caramba, limitaciones para usar el baño o que sensiblemente no va a tener el aseo necesario, con medidas de higiene ausentes total. No. Tienen que hacer las cosas bien hechas, pero por favor, cuando ustedes ya estén de ingenieros, preocúpense de que eso realmente funcione en los campamentos, para los ingenieros, pero también para todos los demás que trabajen, ¿no? En la obra, para todos. No tiene que haber ahí distinción de cargo, nada. Todos tienen que recibir, todos tienen que tener acceso al agua, todos tienen que contar con baños adecuados, tienen que tener dormitorios apropiados, etcétera. Todos, ¿no? Entonces, preocúpense de eso, por favor, para que, pues, la obra marche bien, porque lo que más a uno le pone contento, imagínense que eso ocurre en su casa, ¿no? Pues puedan tener agüita en el baño para poder hacerse, les espere un suculento desayuno que les ha preparado su mami para que salgan después a trabajar, ¿no? O después regresen a almorzar y encuentren pues un ambiente agradable ahí mientras almuerzan y en la noche para descansar de la misma manera, ¿no? Lo mismo ocurre en un campamento, ¿no? No olviden eso. Y a veces, lamentablemente, nos toca compartir con gente que es no siempre, como dicen ustedes, buena onda, no. A veces son personas malitas, desagradables, etcétera. Pero bueno, es así la vida, ¿no? El trabajo es así. Uno a veces no puede estar escogiendo pues con quién se va a compartir y hay que acomodarse para poder ciertamente participar en las obras interesantes como la construcción de carreteras, que sí les recomiendo muchito puedan ustedes sí participar, puedan tener oportunidad de adquirir experiencia en obras grandes, así como las carreteras, a veces con muchos sacrificios, ¿no? Lejos de sus hogares, etcétera, pero se va a necesitar, requieren eso, amigos. Ingeniero, mil disculpas por interrumpirlo, pero hay dos compañeros. Zona de la Plaza del Obelisco. ¿Qué sería recomendable considerar? Mi amigo Yesid Durán, que ahí lo veo concentrado mirando otras cosas y no prestándome atención, amigo Durán. Lo estoy mirando a usted precisamente. A ver, ¿qué me dice al respecto a lo que acabo de preguntar? Las diapositivas. Dígame, hija. Ya le he dicho, ahora espero su respuesta. Las previsiones para la obra que tenemos que hacer en el obelisco, me preguntan, ¿no, Inge? Así es. ¿Qué considera usted para el campamento? Para esas obritas. Un lugar para los materiales, un espacio para que los obreros tengan un espacio para cambiarse, tanto para las mujeres, los baños masculino y femenino, y tal vez un lugar donde se pueda almacenar o guardar las herramientas, como palas, o carretillas y demás. A ver, ahora ubíquese, ya está bien, le agradezco lo que ha comentado, pero ahora le pido que se ubique de las obras que vamos a hacer ahí, ¿no? ¿Se acuerda qué obras vamos a hacer? Sí, remover o extraer la capa asfáltica. Ya, y luego, tenemos que retirar la capa asfáltica, ya. Esa es una de las importantes actividades. Después, la instalación de los sumideros.
Un sumidero, no es en plural, uno solo. Instalación de un sumidero. Ya, después. Después es ya la capa base, para luego ¿qué es? Para luego vaciar el hormigón. ¿Qué hormigón, querido amigo? ¿Qué es el hormigón? Ahorita es el hormigón armado, pero tiene su nombre, que no recuerdo ahora. Bueno, sí, vamos a hacer un pavimento rígido ahí, ¿no? En esa cuadrita. Ya. Sí. Entonces, una de las primeras cosas, pero le agradezco que usted ha comentado lo que hace ahora. Vamos a complementar a lo que ha dicho el amigo Durán. Una de las cosas que al principio mencionó el amigo Durán es que tendríamos que prever un sitio para guardar los materiales, ¿no? Es lo que me acuerdo que mencionó, ¿no, amigo Durán? Sí, así es, Inge. ¿No? Ya. Ahora, ¿qué materiales vamos a necesitar para esta obra? ¿Se acuerdan que, como otra vez les reitero de lo que habló con el amigo Durán, necesitamos prever un sumidero en ese lugar exacto de la esquina, ¿no? Esta es la zonita de lo que bajan las agüitas por la calle Oruro y las que descienden hacia el lugar ese donde bordean la cuneta que bordea la plazolita del obelisco, ¿no? Que van ahí, a esa esquinita. Ahí tenemos que prever un sumidero y de ahí va un ducto que lo tenemos que conectar al embovedado del río Choqueyapo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es la parte del rol. Después, pero la parte crítica, grande y más importante es el pavimento rígido. En nuestro caso, nuestro pavimento rígido, ¿se acuerdan, queridos amigos, que hemos retirado la capa de la carpeta asfáltica del pavimento que existe ahí y tenemos que verificar las características del material que vamos a encontrar debajo de la capa asfáltica. Ahora, ¿qué material tendríamos que encontrar debajo de la capa asfáltica, queridos amigos? A ver, le voy a preguntar a Mayumi Paricollo. Ingeniero, buenos días. Buen día, niña. ¿Los materiales para la capa asfáltica? No, lo que acabo de preguntar, niña, ¿dónde estaba usted? Acabo de decir, retiramos la carpeta asfáltica en la calle esa que tenemos ahí, en la avenida Mezcal Santa Cruz. ¿Qué vamos a encontrar debajo de eso? Una vez que, retiramos la capa del espesor de la carpeta asfáltica, ¿y qué debería estar debajo de eso? La capa subbase, ingeniero, No, y base. No, la capa base primero y debajo la capa subbase. La Eso subbase. En ese orden. Sí, ingeniero. ¿No? Ya. Ahora, sí, ingeniero. Gracias, niña. Ahora, como muy bien dijo un alumno, uno de ustedes, ¿no? Dijo hace tiempo, y ahora espero que estén acordando ustedes, queridos amigos. El amigo dijo algo importante, dijo que habría que verificar la calidad de esos materiales, ¿no? Pero ¿cuándo tendríamos que hacer eso? No el momento de la construcción, pues, ¿no? En el diseño, ¿no? Cuando estén diseñando la estructura del pavimento, que es parte de lo que ustedes tienen que pensar, ahí tendrían que hacer los ensayos para verificar en qué estado está la capa base y en qué estado está la capa subbase, para ver si la vamos a aprovechar, ¿no? ¿Se acuerdan eso, queridísimos amigos? Me pone realmente muy preocupado cuando hablamos de estos temas, porque parecería que ustedes están ciertamente en otro ómnibus. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, queridos amigos. Sí, Inge. Gracias. Ahora, de lo que ha dicho el amigo Durán, entonces, no se olviden, ahora entra el tema de la losa que tendríamos que construir. Lo único que tenemos que hacer claro es ver de qué manera va a ser más fácil construir las losas, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser? Porque tenemos que hacerlo rápido. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para hacer eso de la manera más rápida? Eso es lo que nos interesaría, ¿no?
Entonces, ese es un temita que tienen que pensar ustedes, dilectos y apreciados amigos. ¿Mm? El tema crítico ahí resulta la construcción de las losas. No es tan crítico la parte, pero claro, también tiene sus complejidades, ¿no? La excavación que hay que hacer para colocar el ducto del sumidero al embovedado, ¿no? Que tiene sus complicaciones. Pero de la manera que ustedes ya deberían estar pensando, eso se debería poder resolver sin mucho problema. Pero la parte más crítica, y ahí les pido que ya vayan pensando, ¿cómo vamos a construir las lositas del pavimento rígido? Queridos amigos, en el diseño me van a seguro explicar ustedes cómo van a determinar el espesor de la losa, ¿no? Queridos amigos. Digo, por eso, Durán, y le pregunté los temas que tenía que considerarse para la instalación del campamento, vayan pensando en ese temita, queridos amigos, pero que tiene que ver con el proceso constructivo, ¿no? Con el que ustedes decidan cómo van a hacer. Ahí está el problema. Porque claro, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, pensar de tener el mismo equipo que ha hecho, por ejemplo, la terminadora que utilizaron en la autopista para decir, voy a usar ese equipo para hacer esas obritas ahí en la cuadrita. Caramba, eso, el que tiene el equipo le va a decir para ustedes, estás loco, ¿no? Porque para eso no voy a mover todo desde mi equipo para hacer una cuadrita, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que construir? Y ahí viene el tema para justo las previsiones del campamento. Ahora, para hacer las cosas más interesantes, como les decía, en un campamento pueden haber hombres y mujeres, ¿no? En este caso del campamento que van a prever ustedes, queridos amigos, todos los que van a participar, fiscal, supervisor, todo el contratista, todo su personal, todas van a ser mujeres, por si acaso. Todas. El director de obra, los operadores de equipo, los ingenieros de la supervisión, el fiscal, todos mujeres. Para que pues piensen las facilidades que se quieren ellas en el campamentito, queridos amigos, y para que nunca más se olviden, ¿no? Bueno, queridos amigos, ya el Zoom me advierte cierre de actividades. ¿Hay alguna pregunta, pero antes de que cerremos las actividades, queridos amigos, de la fecha de hoy? Para la construcción de la losa de nuestro pavimento rígido, una sugerencia, ingeniero, podría ser poder considerar uno de esos camiones que traen la mezcla, uno de esos remix, si no me equivoco, ingeniero, o también sería bastante equipo para la cuadra que vamos a construir. No, eso me parece, por ejemplo, del amigo Miguel Ángel, una muy buena ya apreciación de la situación, ¿no? Porque para edificios todos se utilizan pues, los ready mix, ¿no? Que trasladan el hormigón premezclado, y para nuestro caso también, ¿no? Eso nos facilitaría el que no tengamos que acumular esos materiales en la obra, ¿no? Ya los vehículos de ready mix la llevan ya la mezcla lista para nada más ya vaciarla. ¿Y se acuerdan lo que les hemos hecho ese videíto de la construcción en el Perú, queridos amigos? Tiene relación con lo que dice muy bien el amigo Miguel Ángel Gavincha. Ay, por favor, vayan pensando en todas esas cositas. Para eso también les he dado ese video, queridos amigos. Espero que lo vuelvan a mirar y vean cómo han construido, pues. Vean cómo han construido. Ay, queridos amigos. Bueno, gracias amigos. Les agradezco a todos. Nos vamos a ver el siguiente viernes.